Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó, en la cruz murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino su ejemplo marcó. Y por darme la vida Él quiso morir, en su cruz mi pecado clavó. Mis pecados llevó, en la cruz murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Su gracia es mayor, si las cargas aumentan, su fuerza es mayor, si la prueba es más cruel, si es grande la lucha, mayor es su gracia, si más son las pruebas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba, un
Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias a nuestro Padre Celestial porque nos permite este domingo 14 de junio de 2020 estar reunidos en forma virtual para alabar su nombre. Gracias a nuestro Dios que permite que de esta manera estemos unidos para rendirle culto. Damos inicio a este servicio dirigido a nuestro Padre, dedicado a nuestro Padre, con una oración de ofrecimiento. Hermanos, yo les pido que me acompañen orando. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo te damos gracias porque estás con nosotros, porque nos permites reunirnos para adorarte, para alabar tu nombre, para darte la gloria y la honra que solamente tú mereces. Porque tú has puesto gratitud en nuestros corazones, Señor. Estamos agradecidos contigo por todo lo que tú has hecho con nosotros, por todo lo que tú significas para nuestras vidas, Dios Santo. En este momento te dedicamos este culto con el deseo fervoroso de nuestros corazones de que te agrade, Señor. Nosotros queremos agradarte, queremos que todo lo que aquí se diga y se haga honre y glorifique tu nombre, Señor. Por ello, nosotros clamamos por tu presencia, clamamos para que tú nos dirijas, Señor, para que todo cuanto se diga, cuanto se haga durante este servicio, te agrade, Señor, y alabe y glorifique tu nombre, Dios Santo. Vamos a continuación a hacer una lectura bíblica que se encuentra en el Salmo 47, versículos del 1 al 10. Voy a dar unos instantes para que busquen en su Biblia esta lectura, que es el Salmo 47, los 10 versículos. Leamos. Pueblos todos, batid las manos. Aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Amén. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios, porque Él es digno de recibir toda la alabanza. Hermanos, a nombre del consistorio y de la honorable Junta de Diáconos, me complace darles la bienvenida a este culto. Que Dios los bendiga ahí donde se encuentran ustedes en unión de sus familias o en cualquier otro lugar en el que nos acompañan. Amados hermanos, bendiciones para todos ustedes. Que el Señor los bendiga. Y voy a pedirles, hermanos, que por favor me acompañen, nos acompañen y cantemos juntos el himno 231, Yo celebraré. Yo celebraré, cantaré al Señor con un cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré al Señor con un cántico nuevo. Alabaré, alabaré.
Amados hermanos, muy buenos días. Feliz domingo 14 de junio del 2020. Vamos a proceder, amados, a la oración de intercesión, pero antes vamos a hacer una lectura en el Salmo 145. Salmo 145, versículos 14 al 19. Para los que lo deseen, va a estar en sus pantallas este salmo, para los que no puedan encontrarlo tan rápido. Salmo 145, 14 al 19. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano, y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos, y los salvará. Amados, pues vamos a tener esta oración de intercesión. Vamos a hacer pues estos tres grandes bloques que hemos estado acostumbrando por los enfermos, por aquellos que necesitan del cuidado y la protección de Dios, especialmente, hacia aquellos hermanos que se encuentran trabajando, laborando como médicos, enfermeras. Ahorita los tenemos en oración permanente para que el Señor les cuide, para que el Señor les proteja. Y por supuesto, pues después tenemos las oraciones de guía y sabiduría de otros hermanos que están teniendo algunas dificultades. Les voy a pedir, por favor, que por reverencia al Señor inclinen su cabeza, cierren sus ojos y acompañen la oración pastoral o la oración de intercesión. Señor, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, estamos contentos, Señor, porque tú estás con nosotros en esta mañana, porque tu palabra llega, Señor, hasta donde tu soberanía lo permite, y actúa, Señor, como es debido, porque es tu palabra, Señor, y sabemos que tú estarás haciendo con tu palabra lo que desees. Padre, en este momento en que estamos elevando nuestras oraciones a ti, Señor, rogamos primeramente que nos ayudes a acomodar nuestro corazón para que se adapte a tu voluntad. Pedimos, Señor, que sea tu voluntad y no la nuestra la que se exprese, Señor, en el acto, en la realidad de cualquier hecho, Señor. Y pedimos que nos ayudes a entender cuando tu voluntad, Señor, no es lo que nosotros deseamos o lo que nosotros esperamos. Y pedimos perdón, Señor, pero tú conoces nuestro corazón, sabes que no alcanzamos a comprender cuál es tu majestad, tu soberanía, Padre. En todo ello, Señor, te pedimos, te seguimos pidiendo por las vidas de nuestros hermanos que se encuentran enfermos. Te rogamos por nuestra hermana Lupita Nieves, a quien tú amas, Señor, a quien amamos en la iglesia y a quien deseamos que le sigas restableciendo. También por el pastor Jorge López pedimos, Señor, tu gracia, tu soberanía. Pedimos, Señor, que tú les bendigas, Señor, a él, a su familia, por esta operación que necesita. También suplicamos por Arín González, Señor, por este tratamiento que tuvo en estos días. Rogamos, Señor, que haya sido de bendición, que ella pueda ser restablecida, Señor. Padre, ten misericordia de esta hermanita, Señor, y rogamos que tú le guardes. También oramos por Lorena Esther San Gabriel, Señor, que padece de lupus, por el pequeño Rafael Alberto Marcelo Perea, Señor, quien, aun cuando los médicos lo han desahuciado, Señor, tu voluntad ha permitido que este pequeño siga sobreviviendo, siga teniendo esperanza, y te alabamos, Señor. Te pedimos que tú le guardes y le ayudes para que pueda seguir avante, Señor, en medio de su circunstancia. También rogamos por María de Jesús, que tú sabes tiene algunos problemas de la vista, por nuestra hermana Julia Jiménez, que tiene algunos sangrados, Señor, en sus varices. Por el doctor Felipe Cabrera también suplicamos tu bendición. Por nuestro hermano Rosario Carreto, quien ha estado contagiado, Señor, y ha estado resguardado. Sabemos que sigue en el hospital y pedimos que tú le sigas bendiciendo.
también por nuestra hermana Elcita Mendoza, que gracias, Señor, se ha estado recuperando satisfactoriamente, y deseamos que sigas bendiciendo su vida. También por la vida de Jenny Jiménez, Padre. La semana pasada estuvo con algunos problemas, Señor, en sus articulaciones, y rogamos, Señor, que sigas bendiciéndole, que sigas obrando en el medicamento, Padre. Te pedimos que tú guardes su corazón, su mano, Señor, también por las vidas de nuestra hermana Marta Luz, Señor, quien tiene esta operación de este tumor en su garganta. Te agradecemos porque es un tumor benigno, no es un tumor canceroso, y hay mucho por lo que alabarte. También por Graciela Martínez y algunos dolores estomacales, Señor, que ha padecido, por Belermina Guevara Mota, Señor, y su pareja Israel Martínez Flores, quienes han tenido alguna contacto con personas con COVID, aun cuando no sabemos, Señor, si ellos ya tienen o no tienen, Señor. Te pedimos que tú obres como es tu voluntad. Oramos también, Señor, por el doctor Zavala, que se encuentra en la ciudad de Veracruz, y pedimos tu bendición hacia este hermano que tristemente ha estado contagiado por COVID. Rogamos tu protección a su familia, así como a la familia de Mía Serrano Solís, una pequeña que también tiene cáncer. Señor, guárdala en el hueco de tu mano. También por el doctor José Manuel Aguilera, que tiene COVID, Ana Pulido, Saudiel Campuzano y Matilde Ramos de Oca, Señor, quienes tristemente han sido alcanzados por esta pandemia. Rogamos también, Señor, tu bendición por la familia Astillano Reyes, que tienen síntomas de COVID, que viven en la ciudad Neza, por nuestra hermana Olga Reyes y todos sus hijos, Señor, Nayeli Meléndez, su nuera, Jamael Astilleros, Esbeidi Astilleros, Pablo Olvera y Abidán Astilleros, Señor, quienes forman parte de esta familia. Rogamos que tu bendición sea sobre todos y cada uno de ellos. Por nuestro hermano Juan Carlos, Señor, y su familia, quien tristemente, Señor, también han sido diagnosticados con COVID, aun cuando son asintomáticos, Señor. Esto es dentro de lo malo, Señor, algo bueno, porque no han tenido complicaciones, pero pedimos que tú les guardes y les ayudes. Por María de Jesús, que tiene dolores de espalda, por Liliana Pineda, Señor, quien también tiene COVID, Señor, te rogamos por Moctezuma Estrada, nuestro amigo en Cancún, Señor, quien también tiene COVID, y te pedimos, Padre, por Rufina Pale, que también le guardes y le sigas bendiciendo. También por el cuidado, por la provisión hacia todos tus hijos e hijas, Señor, que se desempeñan como médicos, como enfermeras, como personal de salud. Por la familia Palestina, Yair, Catherine, Julio y Fabricio, Señor, Raúl Castañeda, quienes trabajan en diversos sectores de salud. Por Azucena Pérez, que es enfermera, Ruda Mares Viveros, quien también es enfermera, Señor. Por Ángeles López, José Luis Morales, te rogamos, Señor, que sigas guardando sus vidas. Por José de Heréndira Platas Huesca, quien también está en el sector salud. Por la familia Muñoz, Berta Mendoza, Areli Muñoz y José Muñoz, Señor, rogamos tu bendición. También oramos por Elizabeth Salazar Fuentes, Señor, quien está en Coahuila, que tú la guardes, Señor, también. Edith García, nuestra hermanita, que también se desempeña como nutrióloga y sigue trabajando, Señor, te rogamos bendición. Por el doctor Henry Silva, por Cecilia Saldaña, quienes son médicos, por Eve de Espino Cano, que trabaja también en la Clínica 11, por Rosaura Enríquez Torrecilla, que trabaja en la Clínica 11 también, Señor, por Rubén Gleson, por Víctor Israel y por Graciano Salas Pérez, Señor. Te rogamos que tú proveas a todos nuestros hermanos y aun aquellos que no conocemos, Señor, de tu gracia y de tu bendición. Oramos también por las vidas de Josué López, Manuel Ortiz en sus trámites del seguro, por José Antonio Ochoa, Señor, que tú conviertas su corazón, lo transformes, Señor, y él venga a Jesucristo. También por Keila Hernández, Señor, te rogamos que sigas bendiciéndole, la familia Hernández González, la familia Hernández Flores. Nuestra hermana Luz María Domínguez te ruega, Señor, por su matrimonio, por la vida de Yadira Hernández también, bendícela, sosténla. Por nuestra hermana Gina, Señor, su bebé, gracias, Padre, por que está teniendo en estos días 40 días de alumbramiento. También rogamos por su hija, Señor, que está enfermita. Por Otto Mejía de la Torre, rogamos, Señor, que tú guardes el corazón de este joven a quien queremos mucho. Por Lagunes también rogamos que tú bendigas y que le cuides. Por Alma Pérez en su matrimonio. Por Ángel de Jesús, te rogamos también, Señor, por José Ignacio García, para que venga a los pies de Cristo. Te damos gracias en la vida de Elizabeth Bartolo y su hermana Dora Leticia Bartolo, quien está
embarazadas, Señor, y te pedimos por las familias Hernández Segovia, Hernández Barrera, Señor. Te damos gracias por las bendiciones que has derramado sobre ellos y pedimos, Señor, que sigas bendiciendo a tu iglesia, Padre. Permite que sigamos ministrando. Ayúdanos, Señor, a restablecer nuestra salud para que podamos seguir ministrando a tu iglesia y que tu iglesia sea bendecida gratamente y que sea edificada, porque esa es la intención, Señor, de todo este esfuerzo. Oramos pues que tú sigas bendiciendo a tu iglesia y a aquellos hermanos que nos acompañan también. Oramos bendición hacia sus vidas, sus iglesias, sus congregaciones, sus pastores. Los bendecimos en el nombre de Jesús y esperamos de ti la respuesta, Señor, porque sabemos que tu voluntad siempre será manifiesta, Señor. Así sea, por siempre, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amados, vamos a entonar dos himnos, amados míos, vamos a entonar dos himnos, el himno 268, la canción del Espíritu, el himno 375, cuenta las riquezas de tu Dios, y también queremos hacerles partícipes también de una acción de gracias, nuestra hermana Cecia, que hemos estado orando mucho por ella, Cecia León, quien nos dio un pequeño susto porque pensábamos que tenía COVID. Ella, gracias a Dios, no presentó mayores, no se confirmó esencialmente, y por esta razón ella quiere darle gracias al Señor porque ha sido misericordioso en su vida y nos mandó una participación especial para darle la gloria al Dios eterno. Después regresamos, amados, para la predicación de la palabra.
en tu mente guarda la divina paz. Andas agobiado por algún pesar, tu cruz te puede segura de llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Cuenta las riquezas de tu Dios, mira las riquezas de su amor. Ponles a paz donde Cristo está, y en tu mente guarda la divina paz. Cuando de atrás ves la prosperidad, y tus pies claudican tras la su maldad. Cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro espera que hallará tu pie. Cuenta las riquezas de tu Dios, mira las riquezas de su amor. Ponles a paz donde Cristo está, y en tu mente guarda la divina paz. Aunque grande sea tu aflicción aquí, no te desalientes, Dios está por ti. Si a su propio Hijo nos reservó, aún verás riquezas que amor nunca vio. Cuenta las riquezas de tu Dios, mira las riquezas de su amor. Ponles a paz donde Cristo está, y en tu mente guarda la divina paz.
Amados, vamos a continuar con la predicación de esta mañana. No sin antes, amados, recordarles que estamos en vísperas de nuestro aniversario, 145 años para la gloria de Dios. Y como ustedes vieron al inicio de esta transmisión o de este video, según el tiempo en que lo esté viendo, pues estamos tratando de proyectarles algunas fotos de recuerdos, algunas fotos de eventos de nuestra iglesia, y debo decir, amados, de que no tenemos muchas fotos antiguas como quisiéramos. Por eso les pedimos a todos aquellos hermanos, hermanas que tengan en su acervo alguna fotografía no tan nueva, no quiero decir tan vieja ni tan antigua, pero sí por lo menos de 20, 30 años atrás, 40 años, si se puede hasta 60, 70 años atrás, lo pueda compartir con nosotros para, pues obviamente, subirlo a la plataforma y compartirlo con la iglesia. También estamos pidiendo, amados, que si alguien de ustedes desea participar, tener una poesía, un poema, a lo mejor una declamación, lo envíe también para que podamos organizar el orden de esta celebración. También, amados, a los niños les estamos invitando su participación. Sé que muchos padres no deseamos y según los autoridades o las autoridades recomiendan no exponer a nuestros hijos ante las cámaras o ante las plataformas digitales, y por esta razón estamos invitando a los pequeños que nos manden dibujos de la iglesia o del templo. En fin, conforme vayan pasando los días, ustedes estarán viendo algunas fotografías. La mayoría son muy nuevas, aunque tienen pues algunas fotografías de por lo menos hace 20 años, hace 10 años, 15 años. Pero deseamos, amados, que compartan estos tesoros con nosotros para que podamos recordar cómo es que el Señor nos ha llevado hasta estos momentos. Vamos a proceder, amados, a la lectura bíblica de esta mañana. Vamos a leer el capítulo 61 de Isaías. Así que les ruego que vayan a sus Biblias al capítulo 61 de Isaías, este libro profético, versículos 1 al 11. Y para los que no puedan encontrarlo tan rápido, va a aparecer en sus pantallas, no se preocupen. Dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 61, versículos 1 al 11. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos de apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo, porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atravió, y como a novia adornada con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones.
Amados, quisiera citar un artículo, por demás muy interesante, que publicó en esta semana el pastor Héctor Bautista. Todos lo conocemos, los que somos parte de la Iglesia El Divino Salvador, y él está escribiendo un blog donde ha subido unos artículos. No estoy muy seguro cuántos ha subido, no los he leído todos, tengo que reconocerlo, pero subió uno en esta semana que se llama ¿Cómo afrontar el paso a la nueva normalidad? ¿Cómo afrontar el paso a la nueva normalidad? Y me permito citar una pequeña estrofa o dos estrofas por lo menos de este trabajo de este pastor amigo nuestro. Dice esta estrofa de la siguiente manera: cada generación en apuros, piensa que tiene la mayor crisis de todas, pero los hechos nos muestran que no es así. Han ocurrido y seguirán ocurriendo crisis severas y amenazantes de todo tipo mientras exista el hombre en este mundo caído. A partir de esta premisa, el pastor va a mencionar esta llamada nueva normalidad a la cual vamos a enfrentarnos en estos días próximos. Y él continúa meditando diciendo: esta perspectiva de recurrencia es necesaria para afrontar la presente situación producida por la pandemia sin desaliento y con esperanza. Pues con todo y sus importantes efectos, la presente es más de las muchas crisis que tendremos que enfrentar la humanidad y la Iglesia. Dios sigue llevando adelante sus propósitos y en su plan están incluidas las crisis para lograrlos. Solo los designios de Dios y no las crisis son de carácter absoluto e infranqueable. Y no les quiero mencionar todo el artículo, les invito a que lo lean, está en su muro y de hecho también lo publiqué en el mío, obviamente redireccionando al sitio del pastor. Lo que él está meditando después en las siguientes palabras o en los siguientes párrafos es de que aunque las iglesias hemos reaccionado bien al tratar la pandemia a través de las transmisiones por internet y una rápida asimilación de este problema, él comenta que es muy posible que no sepamos cómo reaccionar ante el regreso a la nueva normalidad. Como ustedes saben, amados, se ha visto ya en todo el país este semáforo que las autoridades federales han implementado para poder medir de alguna manera la forma en cómo los estados, los lugares, los municipios puedan regresar no a la normalidad, sino a una nueva normalidad. Y posiblemente a muchos de nosotros esto todavía nos parezca como que no tiene bastante problema, pero si somos muy analíticos en cuanto al significado de esta nueva normalidad, sí tendríamos que hacernos algunas preguntas. Porque, por ejemplo, durante esta pandemia, mis amados, hay mucha gente que tristemente ha partido con el Señor. Regresar a una nueva normalidad sin estas personas para mucha gente les va a causar mucho trabajo porque no han podido asimilar ese proceso de duelo, es decir, no han llorado debidamente a sus deudos. Por el otro lado, muchas personas también, tristemente con esta pandemia, no auguran una buena economía en nuestro país. Posiblemente algunos han perdido su trabajo, algunos han perdido clientes, han perdido tratos de negociaciones, es decir, el panorama no es tan esperanzador. Sobre todo porque se comenta que en todo el mundo va a haber una recesión económica y esto puede causar un cierto problema en cada uno de nosotros, incluyendo también a la iglesia, por supuesto. Y es necesario hacer algunos ajustes en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu para poder enfrentar esta nueva normalidad, porque incluso se ha augurado que puede haber un segundo brote de esta pandemia. Entonces, vamos a regresar a nuestras actividades cotidianas, pero ¿cómo va a ser? ¿De qué manera va a cambiar esto? Se dice que ya ni siquiera vamos a poder estrechar las manos como acostumbramos, y eso en la iglesia es o va a representar una gran carencia, porque muchos hermanos desean el contacto físico. El contacto físico es una de las cosas que al ser humano le alientan para seguir adelante, y sin este contacto físico mucha gente va a comenzar a tener alguna depresión. Entonces le surgen muchas preguntas, amados, muchas preguntas como por ejemplo, ¿qué haremos en esta pandemia? ¿Cómo reaccionaremos ante esta nueva normalidad?
¿Será necesario prepararnos mentalmente? ¿Será necesario prepararnos espiritualmente? ¿Qué hemos aprendido respecto a esta situación que ha sido indeseable? ¿Qué haremos al regresar a nuestras vidas? Piénselo por un momento. ¿Realmente tenemos algo que preparar en nuestro corazón? A lo mejor muchos de nosotros no nos ha caído el 20, como decimos coloquialmente, de que hay algo nuevo que no está, a lo cual no estamos acostumbrados. Ahora, estas preguntas de cómo enfrentar una nueva normalidad, de cómo enfrentar algo que jamás habíamos vivido, qué haremos ante una situación que no estamos preparados y sobre todo, ¿qué hemos aprendido de la experiencia de estar en cuarentena por casi 98 días o casi más, o casi menos, casi más? Fue algo que sucedió a los cautivos de Babilonia. Vamos a entrar ya en materia del tema bíblico. Esto fue lo que ocurrió con los judíos luego de estar 70 años en cautiverio. El cautiverio está a punto de finalizar, o de hecho ya está finalizando. Ciro el Grande, se nos dice la escritura en el libro de Esdras, que proclamó un edicto y dijo que todas las personas podían regresar a su lugar, incluyendo los judíos. Este regreso a Jerusalén, este regreso a su tierra, planteaba también una nueva normalidad. ¿Cómo la enfrentaron, amados? Bien, a través del texto en Isaías voy a profundizar, o vamos a profundizar en este pasaje para poder tratar, o para intentar tratar de extraer algunas reflexiones en torno a este escrito bíblico, y durante los próximos domingos vamos a estar explorando este libro profético precisamente para cómo responder a esta nueva normalidad, cómo responder ante este regreso. Todavía no tenemos fecha de apertura de templos, amados, pero creemos que es muy importante que nos estemos preparando. Así que para introducirnos, amados, quisiera orar primeramente a fin de que podamos estar en compañía con la palabra del Señor. Oramos. Señor, en el nombre de Cristo, te pedimos, Padre, que seas con nosotros en esta mañana y que nos guardes en el hueco de tu mano. Pedimos, Señor, que solamente sea tu palabra, y más que tu palabra, la que anime, exhorte, motive, cambie nuestras vidas, Señor, porque lo necesitamos. Pedimos, Señor, que tú quites todo estorbo, toda situación que no esté de acuerdo con lo que vamos a exponer, Padre, y que tú puedas también poner nuestra mente fija en tus deseos. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, amados, siempre les he comentado, siempre les he dicho que es muy bueno que estemos anotando los sermones, que estemos anotando el texto o la reflexión, a fin de que podamos tener un buen seguimiento del mismo. Voy a pedirle a mi querido Floor Manager eso, así puedo darme cuenta cómo vamos. Bueno, esas preguntas ya las había hecho. Lo que quiero hacerles notar, amados, a todos aquellos que están tomando nota, es explorar los 3 puntos que vamos a analizar. Usted lo anote en su cuadernillo y de esta manera pueda seguir. Bien, primeramente vamos a hablar de cómo la prueba está terminando. La cuarentena está terminando. Eso lo creemos. Pero también para el pueblo de Judá, la prueba del cautiverio está terminando. Segundo, la renovación, que es una segunda oportunidad. ¿Por qué Dios quiere darnos una segunda oportunidad? Tenemos que meditar en ello. Y por supuesto, la tercera parte, hay una advertencia en el texto bíblico, y al mismo tiempo hay una compañía divina. Vamos a dividir el texto en 3 secciones importantes, pero antes de dividir el texto, quisiera meditar un poco acerca del contexto histórico de Isaías. Saben que a mí me encanta mucho hablar acerca de cómo es que el escrito bíblico en su contexto ejerce o hace un puente hacia nosotros para que Dios nos hable ahora en nuestra realidad, nos hable ahora en nuestro contexto cultural. Y el libro que estamos leyendo, hermanos, realmente tiene muchísima información, y aquí voy a hablar acerca del autor de este libro. Bien, para una correcta interpretación del pasaje,
Hay muchos biblistas, exegetas, muchos hermeneutas, teólogos que coinciden en señalar en que Isaías en realidad es un conjunto de 3 libros, es decir, no es un solo autor, son 3 libros que abarcan más o menos un periodo de casi 200 años. Entonces es imposible que un solo autor haya vivido esta cantidad de años para escribir su escrito. Entonces quiero desglosar un poquito en qué consiste esta idea, esta teoría, esta lección o enseñanza que dicen estos biblistas. Vamos a saltarnos un poquito a este texto, ahorita vamos a regresar a él, pero el primer Isaías, que todos conocemos, también llamado, muchos lo llaman el proto-Isaías, va a abarcar del año 740 antes de Cristo. Este va a ser el primer Isaías. Se supone que el primer Isaías, o el proto-Isaías como también se le conoce, abarcan los capítulos 1 al 39. Esto incluso va a abordar mucha luz al momento en que usted esté leyendo el texto. No sé si le ha pasado que de repente está leyendo el texto de Isaías, es muy amplio y de repente como que hay algunas cosas que de repente no nos clarifican mucho en qué época Isaías está viviendo. Por ejemplo, recordemos el capítulo 6, donde se nos dice que Isaías inicia su ministerio justo en el momento en el que el rey Usías muere. El rey Usías muere en el año 740 a.C. Y posteriormente Isaías va a estar escribiendo a Ciro el Grande, capítulo 50, no me acuerdo muy bien, 58 me parece, 55, 56. Él va a estar escribiendo a Ciro, y es imposible que este profeta que vivió en tiempos de Usías haya contemplado a Ciro. Por lo tanto, muchos coinciden en que se trata de 2 Isaías totalmente distintos. El primer Isaías nos va a hablar justo antes de caer en manos de Babilonia. El tiempo del rey Usías es el tiempo en el que todavía Judá no ha sido invadida, no así tristemente Israel, quien ya ha sido saqueada, ya ha sido violentada por el imperio asirio. Entonces, Judá todavía está sobreviviendo. Isaías va a desarrollar su ministerio a lo largo de estos años. Saben que tiene una interacción muy interesante con el rey Ezequías, que se encuentra en el libro de Reyes. Y Isaías, va a profetizar durante este primer periodo, capítulos 1 al 39, año 740 a.C. hasta el año 720 posiblemente. El segundo Isaías, que también se le conoce como el Deutero Isaías, va a abarcar los capítulos 40 al 55. 40 al 55. Y según expertos data de la época del exilio, es decir, justo en el momento en el que Babilonia no solamente ya ha invadido Jerusalén y ha destruido todo, sino también en el momento en el que los ha llevado a varios judíos a Jerusalén, cosa que ocurre en 3 etapas. Aquellos que estuvieron conmigo en la Semana de la Biblia el año pasado habrán de recordar que el imperio de Babilonia va a llevar a los judíos en 3 etapas, 3 grandes grupos que se va a llevar a Babilonia. Se supone que, según esta teoría, según este estudio, el Deutero Isaías está justamente en el exilio y su ministerio va a tratar del año 570 al 550 más o menos, no son años exactos. Y parece ser que este Isaías fue discípulo del primero. La razón por la cual Isaías tiene este nombre es porque Isaías, el primer Isaías, el proto Isaías, tuvo un discípulo que asumió su mismo nombre. Y esto no es nada extraño. El Deutero Isaías va a seguir su línea doctrinal, pastoral, profética y va a seguir escribiendo. Y la idea de este profeta es animar a los judíos a resistir el cautiverio. De ahí tenemos pasajes tan bellos como el capítulo 40, por ejemplo, donde pues se nos va a dar estos grandes versículos de que ¿por qué dices tú Jacob y hablas tú Israel? Mi camino está escondido de Dios. Y es cuando llega al versículo 31, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Bien, ese pasaje está escrito precisamente para los exiliados a fin de que tengan esperanza. Y el trito Isaías, o el tercer Isaías, abarcará los capítulos 56
al 66. Entonces, cuando estamos hablando del capítulo 61, que vamos a meditar esta mañana, estamos hablando del trito Isaías. Y el trito Isaías fue discípulo del segundo Isaías en una línea secuencial, y muy probablemente profetizó entre el año 537 al 520. Años más, años menos. Ahora, el ministerio del trito Isaías va a consistir en animar, en recordar a aquellos judíos que el juicio ya pasó y que ahora se tienen que enfrentar a regresar a Jerusalén. Por esa razón escogimos este pasaje, porque nos parece muy apropiado para que Dios también nos esté hablando. Decíamos hace un momento que los judíos, después de estar 70 años en el cautiverio, ahora recibían la noticia de que podían regresar a su tierra. Ahora, quiero que piensen esto: 70 años de cautiverio. No fueron 90 días como lo estamos sufriendo nosotros, estando aquí en nuestros hogares, resguardándonos de la pandemia. Ellos estuvieron 70 años, vamos a decir, en cuarentena, sin poder salir, sin poder emigrar o regresar a su tierra natal. Y ahora de repente tienen que regresar, y al principio puede sonar emocionante. Como a nosotros que nos anuncian, ya va a terminar la cuarentena, puede sonar emocionante, ahora sí vamos a regresar. Pero ciertamente todavía tenemos algunos temores, ¿cierto? Porque no vemos que esta pandemia haya disminuido. Al contrario, por ejemplo, en la ciudad de Jalapa, de un día a otro, subieron los contagios muy exponencialmente. Y esto nos preocupa. Aquellos que tenemos jóvenes o niños en la escuela, nos preocupa porque no tenemos la seguridad de si podemos inscribirlos, si podemos enviarlos a la escuela con el riesgo que esto supone. Bien, los judíos tenían este mismo problema. Iban a regresar a su tierra, pero se iban a enfrentar a una nueva realidad, a una nueva normalidad. Para esto tenemos que hacer un recuento de los daños, para que recordemos en qué circunstancias estos van a regresar. Primero, recordarán que el muro de Jerusalén y las casas habían sido destruidas. El muro suponía una protección contra los pueblos extranjeros, y por supuesto las casas eran el lugar donde ellos habitaban. Ahora iban a regresar, pero regresaban sin casas. No regresaban a habitar, a limpiar, como si nada hubiera pasado. También, amados, recordarán que el templo de Jerusalén había sido totalmente destruido, saqueado. No había quedado nada. Y vale la pena mencionar que junto con el templo de Jerusalén, el Arca de la Alianza también había desaparecido. Y ustedes saben que el Arca de la Alianza tiene una gran importancia porque es el símbolo y literalmente la presencia de Dios en medio del pueblo. Después del pasaje o después de los textos en Reyes, no se menciona el Arca de la Alianza y no sabemos qué fue lo que pasó. Aquellos que estuvieron con nosotros el año pasado, en la Semana de la Biblia, hablamos un poquito de cuáles fueron los probables destinos del Arca de la Alianza. Es una situación muy interesante que por falta de tiempo no podemos mencionar. Otra situación que cambió es que la monarquía había quedado totalmente desplazada. Ya no había reyes propios en Jerusalén. Y de hecho los gobiernos extranjeros van a imponer un gobierno colocado por ellos. No van a seguir las pautas que seguían normalmente los judíos en cuanto a refrendar el rey que seguía, que por cierto en este caso sería del linaje de David. Bien, gracias a esta invasión no podía hacerse. También, amados, pues tristemente a causa de la guerra, 10 de las tribus de Israel habían desaparecido formalmente. Recordarán que el reino del norte, que contenía las 10 tribus de Israel, había desaparecido gracias a la intervención de Asiria. Entonces ellos regresaban y regresaban solos. También había muchas familias judías de gran renombre que habían desaparecido con la guerra. Habían muerto, ya no existían. Ya no estaban sus descendientes porque pues, obviamente habían muerto también. Y recordarán, amados, que cuando algunos judíos los exilian a Babilonia, hay otros judíos que se quedan en Jerusalén.
se quedó la clase pobre, la clase, vamos a llamar, obrera, la clase que tristemente era analfabeta, que era inculta. Y estos judíos convivieron con otros pueblos en el territorio de Judá. Si usted lee, por ejemplo, Esdras y Nehemías, va a notar que hay muchos pueblos que están alrededor de Jerusalén conviviendo incluso con mismos judíos que se habían quedado, tan así que esos judíos se habían casado con otras mujeres extranjeras, cosa que en el último capítulo de Nehemías va a tener un desenlace muy interesante. Y esta situación entre judíos que se quedaron hacía muy tensa la relación con judíos que se habían ido y que ahora habían regresado, porque regresaban, pero ya no se sentían judíos en el estricto apego a la palabra. Por ejemplo, un caso que es muy interesante notar es el caso de Zorobabel. Zorobabel, que cita Esdras en el capítulo 2, viene de Babilonia, pero Zorobabel pues es un nombre babilónico, significa hijo de Babel o nacido en Babilonia, y no va a representar absolutamente nada para los judíos que tenían todavía nombres hebreos. En fin, todo esto, mis amados, imagínense que ustedes regresan a su tierra y esto es lo que se enfrentan. Esta es la nueva normalidad. Sin duda no es una situación muy sencilla. Ahora, quiero leer, amados, después de esta amplia introducción, disculpen si me excedí, me encanta mucho las historias de Israel y relatarlas, pero bueno, vamos a leer versículos 1 al 3 para ver qué es lo que el profeta nos está enseñando en esta primera sección. Dice versículo 1 al 3, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Lo que Isaías quiere decir al pueblo de Judá, lo que quiere decir a los judíos es: la prueba está terminando, la prueba va a terminar, la prueba ya ha sido superada. Y creemos, amados, que esta es una palabra también para nosotros. La prueba, la pandemia va a terminar. Este confinamiento que nos tiene 90 días encerrados en nuestras casas está llegando a sus últimos momentos. No sabemos exactamente si todavía tendremos un mes de cuarentena, pero de que va a terminar, va a concluir. Y Dios nos dice que ahora nosotros tenemos que regresar a esta nueva normalidad, pero con una nueva perspectiva, con una manera distinta de percibir esta realidad a la cual, querámoslo o no, tendremos que enfrentarla. Dios le dedica estas palabras a los judíos porque tienen que someterse a esta triste realidad. Y no porque lo deseen, sino porque tienen que hacerlo. Los cambios eran evidentes. Van a regresar, ya no hay templo. ¿Qué van a hacer? Van a regresar, ya no está el arca de la alianza. ¿Qué van a hacer? Van a regresar, no hay casas, no hay muros, no hay rey. Ahora están siendo gobernados por extranjeros, ahora son súbditos de extranjeros, ahora van a ser personas que paguen impuestos a extranjeros. Hay malas relaciones entre judíos que se quedaron, hay malas caras, hay otros pueblos. Ahora, ¿qué van a hacer? Esa es su nueva normalidad. Y esta nueva normalidad, amados, aterra, sinceramente. Y de hecho, si lo vemos así, creo que la nueva normalidad de los judíos era todavía mucho peor de que la nueva normalidad a la cual vamos a enfrentarnos nosotros. Pero hay algo que Isaías les quiere decir: el castigo de Dios llegó a su fin. La prueba de Dios está finalizando. El cautiverio en Babilonia será cosa del pasado muy pronto. Y ahora tienen que hacer las cosas desde una nueva plataforma, desde una nueva perspectiva. Es cierto, hubieron muchas pérdidas. Dios no oculta las pérdidas, Dios no ignora las pérdidas, Dios las reconoce.
Y por eso Él dice que Él va a predicar buenas nuevas a los abatidos, porque hay gente abatida. Va a vendar a los quebrantados de corazón, porque hay quebrantados de corazón entre los judíos y también entre nosotros. Porque hay mucho duelo en algunos de nosotros. Dice, a consolar a todos los enlutados. Hermanos, y sabemos de muchos amados hermanos que tristemente han partido con el Señor. El Señor no ignora esas pérdidas que hemos tenido. El Señor no ignora todas estas cosas que tristemente ya no hemos ganado, no hemos avanzado. Algunos de nosotros hemos tenido problemas, por ejemplo, con el sueño, con la ansiedad, otros con la depresión, otros más con problemas intrafamiliares, porque se supone que estos 90 días podrían haber sido de bendición, pero podría ser que en algunas familias hayan sido de mucha prueba, porque en lugar de disfrutar el tiempo de familia, hasta terminamos hartándonos de ella. Dios no ignora ninguna de estas cosas. Pero Dios quiere, amados míos, que a pesar de ello, a pesar de todo esto, contemplen una nueva normalidad y la enfrenten. Por eso el Señor al final de este pasaje, solamente del versículo 3, Él dice el texto: a ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Dios promete a los judíos no solamente acompañarlos, sino nutrirlos, continuar proveyendo para sus situaciones emergentes. Y repito y reitero, es posible que haya miedo de regresar a Judá. ¿Cómo debían comportarse ahora? ¿Cómo debían de asimilar esa nueva normalidad? ¿Cómo ahora debían vivir en una tierra que debemos reconocer también muchos no conocían? Lo que Isaías les enseñaría a continuación sería asumir esa nueva normalidad como una renovación y como una segunda oportunidad de parte de Dios. Y esto nos lleva al segundo punto de nuestra predicación. La renovación, una segunda oportunidad. ¿Por qué decimos esto? Bien, veamos lo que el Señor manda a través del profeta a partir del versículo 6. Dice el texto bíblico: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, conoceréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Gloria al Señor por esta promesa, porque es promesa, pero notemos que también implica un trabajo, amados. Creo que ninguno de nosotros podría haber concebido a qué grado iba a cambiarnos esta pandemia, ¿cierto? No éramos conscientes de los cambios de todo tipo. Y estamos ante esta etapa, amados, de desconfinamiento, en el que hay muchísimas reservas, en el que hay aún todavía algo de temor. Obviamente para los judíos había ese temor. ¿Qué caso tenía regresar a Jerusalén si no había templo? Si no estaba el arca de la alianza. Notarán ustedes que esto podría causar un gran desánimo, una gran depresión en la nación. ¿Cómo vamos a restablecer nuestro culto a Dios si pensamos que Dios no está con nosotros? Este era un gran desafío que los profetas tuvieron que estar luchando. Esto es un gran desafío que los profetas como Ageo, Zacarías y Malaquías se enfrentaron. Y por supuesto también Isaías diciendo: la presencia de Dios está con ustedes. No porque el arca haya desaparecido significa que Dios haya desaparecido con ella. Dios está con ustedes. Pero
tienen que aprender la lección del pasado. No podemos echar en saco roto las experiencias, los conocimientos, el discernimiento que hemos logrado obtener a través de esta triste situación, de este cautiverio en el caso de los judíos y de esta pandemia en el caso de nosotros. Por eso el Señor plantea esto como una segunda oportunidad, porque en la primera oportunidad los judíos fallaron. ¿Y por qué es posible, mis amados, que nosotros, esta pandemia también haya demostrado lo cómodos que estábamos en nuestras iglesias? Lo cómodos que estábamos en nuestras butacas, en nuestras sillas o en nuestros asientos, esperando simplemente asistir a un templo, y a veces íbamos sin ganas, no apreciábamos la riqueza de la compañía con otros hermanos, no apreciamos el deleite de estar en una clase de escuela de formación cristiana posiblemente. Estos son nuestros pecados: la flojera, la pereza, el ver tanta gente que se está desanimando, que está desesperada y que a veces no tenemos o no sabemos qué palabras decirles. Los judíos también tenían esta situación, amados. Y ellos tenían que recordar cuál había sido el pecado. E Isaías, el trito Isaías, recordarán que el trito Isaías abarca del 56 al 66, les va a recordar esto. Unos capítulos antes, dos capítulos antes, capítulo 59, por favor, Isaías anuncia el pecado de Israel como la causa por la cual Dios permitió el cautiverio. Tenemos que recordar en todo momento, y esto los judíos lo tenían muy presente, tenían que recordar que el cautiverio no había sido por casualidad, había sido como una consecuencia natural de sus actos pecaminosos. Y Dios dice en el capítulo 59, versículos 8 al 13, dice el texto bíblico: no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus manos. Aquí el profeta les está hablando a los judíos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellos fuera, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperábamos la luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros. Y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. El profeta no oculta la verdad al pueblo, le dice la verdad. Es interesante que los profetas, a pesar de que animan al pueblo de Dios, no ocultan los errores que el pueblo de Dios tiene. Porque cuando animamos a alguien tratamos de no mostrarle sus defectos, ¿cierto? Decimos algo como: échale ganas, tú puedes, eres una buena persona. El profeta no hace esto. Les dice: nosotros nos hemos ganado esto a pulso. Hemos sido mentirosos, injustos. La sangre, va a decir en el versículo 3 del capítulo 59, nuestras manos están manchadas de sangre. Hay mucha injusticia en nosotros, y esta es la causa por la cual Dios permitió el cautiverio. Amados, el pueblo de Dios, que es malvado por naturaleza, tiene que aceptar que Babilonia simplemente fue la consecuencia natural de su alejamiento de Dios. Por lo tanto, el capítulo 61 que estamos leyendo es no solo una promesa de restauración, sino también una advertencia para hacer las cosas esta vez bien. Y creo, amados, que esa misma advertencia es para nosotros hoy. Esto se plantea de la siguiente manera: ¿qué te ha dejado este coronavirus como experiencia? Como pensar. ¿A qué conclusiones te ha llevado? Posiblemente de que no conocías a tus hijos también como pensabas. Posiblemente que no estabas tan cerca de tu esposa como lo creías.
A lo mejor que tu fe no era tan fuerte como presumías en algunos momentos. A lo mejor que perdías mucho el tiempo en otras cosas y no en lo que verdaderamente importa. A lo mejor a causa de alguna pérdida, digamos, económica, eso te mostró dónde está verdaderamente tu corazón. No con Dios, sino a lo mejor con los tesoros que hemos hecho en la tierra. Esta pandemia tiene que habernos dejado algo. Tristemente también nos va a dejar tristes experiencias como la pérdida, nuevamente, de seres amados, seres queridos. Seres que extrañaremos con el corazón. Pero notemos, amados, que el Señor les anima al pueblo a enfrentar esta nueva realidad con esta meditación del pasado, pero trabajando hacia el presente. Porque el profeta les dice: reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros, restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Pónganse a trabajar. Manos a la obra, arremánguense y vamos a levantar escombros, vamos a hacer la obra que Dios quiere para levantarnos. Los judíos tienen que trabajar, amados, y trabajar duro. Tienen que hacerlo bien para restablecer la vida en Jerusalén. De eso se trata la nueva normalidad. La nueva normalidad no tenía buena finta, éntrenle, como quien dice. Tomen al toro por los cuernos, como decimos también muy coloquialmente, en una expresión que significa haz las cosas con valor, aun cuando haya algunos peligros. Tienen que recuperar, tienen que trabajar, tienen que restaurar, tienen que aprovechar esta segunda oportunidad que Dios les ha dado. Y esta oportunidad, amados, es para su iglesia también. Amado, es posible que esta pandemia te haya mostrado lo que dije hace un momento, que no conocías bien a tus hijos. Bien, esta es una segunda oportunidad para que ahora, regresar a la nueva normalidad, te sigas llevando bien con tu hijo o con tu hija. Amado, posiblemente esto te planteó muchas dificultades con tu esposa. Bien, esta nueva normalidad significa que tienes una nueva oportunidad para recuperar tu matrimonio, para hacer las cosas bien. Esta nueva normalidad a lo mejor tristemente te dejó la carencia de un ser amado que ya se fue. Bien, tienes otros seres amados contigo. Pregunta, ¿qué vas a hacer ahora? Hay solamente, amados, en esta nueva normalidad dos opciones. Los judíos tenían dos opciones. O podían llorar, podían lamentarse, o podían trabajar. Ay, no puedo, mira cómo está la muralla. Ay, es que la presencia de Dios no está con nosotros. Y en algún momento los judíos hicieron esto. Lean Esdras y lean Nehemías y se van a dar cuenta que los judíos estaban en esa situación de tristeza, de depresión, de autocompasión. Pobre de mí. Amados, Dios está diciéndote, ponte a trabajar, ponte a chambear, ponte a hacer las cosas, haz las cosas bien y Dios te bendecirá. ¿De qué manera? Hay muchas señales que el texto nos dice. Dice el texto bíblico, extranjeros apacentarán vuestras ovejas. En ese tiempo, recordará, había muchos extranjeros pululando ahí en Jerusalén y no estaban apacentando. De hecho, ellos se burlaban de los judíos, los humillaban. Dice, extranjeros apacentarán vuestras ovejas, los extraños serán vuestros lavadores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. ¿Y esto qué significa? Significa, no se preocupen por el arca. Porque recordarán que cuando el arca de Jerusalén o el arca de la alianza estaba en Jerusalén, solamente podía entrar un profeta a la presencia de Dios, de lo contrario moría. Al no haber arca, Dios convierte esto en una buena noticia y dice, ahora todos serán sacerdotes. Ministros del Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria serán sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra. Y tendrán perpetuo gozo. Amados, es posible que haya crisis económica. Es posible
que perdamos nuestros trabajos algunos. Es posible que reiniciemos actividades en la compañía de compañeros de trabajo o de familiares. Es posible que las relaciones familiares no hayan sido tan provechosas, sino que hayan quedado lastimadas después de estar 3 meses encerrados, pero ya sabe, son 2 opciones. O nos ponemos a llorar, nos lamentamos, nos autocompadecemos, nos victimizamos, o tomamos el toro por los cuernos y decimos: Señor, esta es una nueva oportunidad de hacer las cosas y te alabamos por esto. Gracias por hacer de esta situación un desafío para nuestras vidas. Por eso, amados, tenemos de nuestro lado la compañía de Dios que nos ayuda a vivir por la fe. Y en muchas ocasiones hemos dicho que vivir por la fe es muy cómodo cuando no vemos amenazado nuestro porvenir, ¿no es así? Es fácil decir: yo tengo fe en Dios cuando mi despensa está llena, mi cartera también está llena, el refrigerador parece no vaciarse. Es muy cómodo decirlo, pero ¿qué sucede cuando mis clientes están desertando de mi cartera? Cuando algunos clientes me dicen: ¿sabes qué? Es posible que no te pague este mes porque no hay trabajo, no hay producción. Allí es donde la fe debe ejercerse. Y es allí donde Dios demuestra estar con nosotros. Y esto nos lleva al último punto, amados míos, a la advertencia y la compañía divinas. Leemos los últimos versículos, 8 al 11, por favor. Dice el texto bíblico: porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que lo vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Esta última parte del capítulo 61 de Isaías tiene una doble enseñanza. Por un lado, amados, se nos da una advertencia que hemos referido en nuestro punto anterior. La primera advertencia es: van a regresar a una nueva normalidad, pero no se confíen. Dios no es ciego. El castigo terminó, la prueba terminó, la pandemia concluirá. Sí, pero hay que poner mucha atención. No cometamos los mismos errores del pasado. No cometamos la misma o el mismo fallo o el mismo error de pensar que podemos hacer las cosas que queremos. En el caso de los hebreos, en el caso de los judíos, corrijo, Dios les dice: Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio. Latrocinio significa fraude, robo o alguna triquiñuela para tratar o intentar robar. Aborrecedor del latrocinio para el holocausto. Dios sigue siendo santo. Dios sigue siendo justo. Dios, amados míos, es un Dios que no se cansa de ser santo ni justo, y que Él ejerce cuando nosotros fallamos. Y en esta nueva normalidad tenemos que aprovechar esta segunda oportunidad de hacer bien las cosas para Dios, porque de no hacerlo, el Señor, amado, seguirá mirando la tierra y estará listo para emitir juicio y justicia contra su pueblo si acaso vuelve a desobedecer. Y esto no es una profecía, digamos, de mal, amados, no es que deseemos esto. Pero si usted ha fallado en algo y esta pandemia le ayudó a reflexionar, la idea es que no regrese a los mismos hábitos, a los mismos actos. Si usted descuidó a su familia muchísimo tiempo y esta pandemia le ayudó a recuperarla, la idea es que no regrese a esos viejos hábitos. Dios es un Dios justo. Y le ha dado o nos ha dado a nosotros una segunda oportunidad. De eso hablamos en el segundo punto. Isaías no solamente quiere darle esperanza al pueblo de Dios
de que están en esta nueva normalidad y una segunda oportunidad. Pues Dios ha terminado el castigo y regresarán a Jerusalén con gozo y alegría, pero no deben engañarse. Dios, sigue siendo justo, amante del derecho, aborrecedor del latrocinio. Y junto a esta advertencia, el Señor promete su compañía. Dios promete estar con su pueblo. El Señor promete acompañarnos cualquiera que sean las circunstancias. Esto es hermoso porque esto emula incluso al Salmo 23. Recordará esa expresión tan bella que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, allí estarás conmigo. Amados, el Señor, dice el texto, versículo número 9, la descendencia de ellos será reconocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son el linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Hermanos, esta promesa de reiniciar esta nueva normalidad es que Dios estará con nosotros. ¿Acaso Dios no estuvo con nosotros durante esta pandemia? Es posible que hayamos tenido algunas dificultades. Pero aún por encima de todas estas, amados, Dios nunca nos falló. Dios siempre proveyó de alimentación para nosotros, de seguridad para los nuestros. Es cierto, hubo sustos. Algunos pensábamos que estábamos contagiados. Algunos sufrimos alguna situación alterna de esta situación. Pero Dios siempre proveyó para nosotros. Dios sigue mirando la tierra. Y esto entró dentro de sus planes. Así pues, amados, si no hemos aprendido nada en esta cuarentena, no estamos preparados a regresar a esta nueva normalidad con la fe renovada en Él. Algo tuvo que enseñarle esta pandemia. Algo tuvo que modificar en su mente y en su corazón. No sé qué haya sido. Eso se trata, mis amados, de una reflexión de cada uno de nosotros, interna, íntima, individual. Pero es cierto, mis amados, en que lo que Dios quiere de nosotros es que con este pensamiento, con esta reflexión, regresemos a esta nueva normalidad con una nueva perspectiva. La perspectiva de decir: el Señor estará con nosotros. El Señor cumplirá sus promesas. Por eso esto nos llena de gozo. En Jehová me gozaré, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas sus naciones. Amados, no quiero mentirles. Esta nueva normalidad parece ser muy desafiante. Pero, amados, los judíos lo lograron. Y en circunstancias mucho más adversas que las nuestras. En condiciones totalmente precarias. Y lo lograron. ¿Qué fue lo que tuvieron? Algo más que nosotros. Tuvieron la misma fe. Tenían el mismo Dios. Así que nosotros, amados, con la ayuda del Señor, lo lograremos también. No porque creamos en nuestra fuerza, no porque creamos en nuestra inteligencia, sino porque contamos con la ayuda de Dios. Y con la ayuda de Dios, así como los judíos lograron sobreponerse, así también nosotros lo haremos. Por lo tanto, la fe y la esperanza que tenemos en esta nueva normalidad no es por los protocolos,
no es por las cuentas de banco que tuvimos ahí algunas reservas, no es porque esperamos que nuestros clientes continúen con nosotros después de esta situación, no es porque nuestra familia esté unida después de esta pandemia, es sencillamente porque Dios continuará protegiendo a sus hijos. Quiero concluir muy rápidamente, amados, citando 3 cosas esenciales. Esta pandemia tuvo inicio y ciertamente tendrá un final dentro de los planes de Dios. Así como usó el cautiverio para enseñar a su pueblo, así esta pandemia nos ha dejado lecciones importantes. ¿Cuáles han sido en tu vida? Me gustaría que lo meditaras. ¿Qué has aprendido respecto a este confinamiento? ¿Y qué vas a cambiar después de que esto termine? Número 2. Este confinamiento trajo la reflexión y la oportunidad de reflexionar sobre nuestros caminos y volver al Señor. Ciertamente el regreso a la nueva normalidad nos traerá muchas reflexiones que debemos aprovechar y debemos ser inteligentes, amados. Debemos ser agradecidos de esta nueva oportunidad que el Señor nos ha dado y aprovecharla. Y finalmente, amados, el regreso a la nueva normalidad plantea una nueva bendición de Dios sobre nuestras vidas. Plantea que debemos hacer no solo bien las cosas, sino que si hacemos bien las cosas, Dios promete estar con nosotros y nos acompañará a lo largo que dure esta nueva normalidad. Con esta promesa de renovación, Dios está presente y siempre estará presente en nuestras vidas. Oramos. Señor, en el nombre todopoderoso de Cristo, nos humillamos ante ti, Señor, y manifestamos que somos incapaces de sobrellevar esta situación, esta carga. Pedimos, Padre, que en tu misericordia nos ayudes y guardes para enfrentar los cambios que plantea esta segunda oportunidad y esta nueva normalidad. Guárdanos en el hueco de tu mano. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amados, muchas gracias por ver esta transmisión. Rogamos, amados, que estén pendientes a las transmisiones del resto de la semana. Nuevamente volvemos a invitar a los miembros de la Iglesia del Divino Salvador que envíen sus fotografías, sus participaciones, los dibujos a los pequeños. Queremos celebrar y queremos hacer una gran comida también en cuanto nos veamos. Pero ya saben, la idea es que el día 28 de junio, nuestro aniversario, después del culto, ustedes puedan celebrar en familia, ustedes puedan comer algo especial y compartir algunas fotografías con nosotros, a fin de que así, de una forma virtual, podamos celebrar al Señor de nuestra iglesia, al Señor de nuestra vida. Vamos a orar para finalizar esta transmisión y estamos fraternalmente despedidos de esta transmisión. Señor, en nombre de Cristo, te agradecemos nuevamente tu gracia y tu misericordia. Rogamos que seas con nosotros y rogamos, Señor, que tú guardes a cada uno de mis hermanos, de aquellas personas que nos acompañan, de otras denominaciones, de otras iglesias, de otros lugares. Guarda a todo tu pueblo, Señor, y ayúdanos para que podamos seguir avantes hasta que tú así lo designes, Señor, hasta que tú incluso nos llegues a llamar ante tu presencia. Amados hermanos en Cristo, que la gracia de nuestro Señor y Salvador, nuestro Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre misericordioso y la compañía perpetua del Santo Espíritu Divino sea con ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Amados, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Muy bonita tarde, muy buen provecho.